Bien, la clase 3 de este curso de Seminario de Investigación 1 ya empieza a adelantar, como les comentaba, ya no la elección del tópico de investigación, sino que ya se refiere a la profundización y a la formulación de un problema, que es distinto a la elección de un tema, porque requiere de alguna manera de ya conocer algunos elementos, sobre todo, bueno, teóricos y en alguna medida prácticos respecto a nuestro tema de investigación. La clase pasada revisamos estrategias de cómo revisar bibliografía y de cómo revisar de alguna manera lo que ya se ha estado escribiendo, lo que se ha estado diciendo sobre nuestros temas de investigación o sobre nuestros casos de estudio. Y aquí hay una profundización de esos temas que nos permiten, justamente en base a esas revisiones bibliográficas que espero que las estén haciendo, formular un problema, que es justamente pasar del tema a la pregunta de investigación. ¿Cuáles son buenos temas o cuáles son las características de los buenos temas de investigación? Lo primero es que incentivan al investigador, y esto es súper importante, yo se lo recalco permanentemente, elijan un tema que de verdad les guste y que les apasione, porque se van a enfrentar a un proceso de investigación que es largo, es un año de trabajo, que es poquito a poco, pero finalmente igual es un año. Y si hay un tema que los desincentiva o no los incentiva lo suficiente en un principio, seguramente van a terminar en la mitad del proceso cambiando de tema, cambiando de cualquier cosa, y eso es un retroceso gigante. Normalmente termina en malos productos de investigación o en malos procesos y terminan que estos cursos de seminario 1, seminario 2 terminan siendo una tortura y al mismo tiempo, como si los resultados de investigación son malos, también malas notas. Y eso no es lo deseable. Entonces, es importante que elijan un tema que realmente los motive y no un tema que sea más bien que ustedes consideren que pueda ser como algo que les aporte para otro curso, para cualquier otra cosa, eh, como normalmente se sucede, ¿no? Como se elige un tema según lo que ya investigué antes, no importa si me gusta o no, sino que como ya sé que algo sé, elijo eso porque me parece más fácil. Y creo que no es el camino. Lo otro que hacen en general es justamente elegir un tema que estén viendo en otro curso, que por temas de malla están destinados para estudiarse en otros cursos, y si les apasiona y si les gusta el tema está bien, pero si lo hacen solamente por complementar con otro curso, seguramente el otro curso terminará y esta investigación seguirá, eh, y probablemente se aburran del tema en la mitad. Ese tipo de cosas son importantes, tiene que ser un tema que incentive al investigador. Lo otro es que normalmente las buenas o las nuevas ideas en investigación son raras, en el sentido de que se requiere de bastante experiencia para plantear definitivamente cosas realmente nuevas. En alguna medida, la mayoría de los temas ya están siendo revisados, pero lo que sí podemos aportar son visiones novedosas sobre temas que se están desarrollando, que tengan bastante investigación. Y eso también son buenos temas, ¿cierto? No necesariamente nuevas ideas, sino que visiones novedosas sobre temas tradicionales también son buenos temas de investigación. Y también otra característica importante son que los buenos temas de investigación, las buenas ideas, permiten o sirven para elaborar teorías y discutir con la teoría existente a la fecha en cada una de las áreas temáticas. Permite solucionar problemas o generar nuevos cuestionamientos. Aquí también quiero hacer una consideración específica, porque en general en arquitectura hay muchos temas que son prácticos y que son interesantes de investigar, pero normalmente son tomados por los estudiantes como, o este proceso de investigación son entendidos por los estudiantes como una recopilación de tipo catálogo de materiales constructivos o de procesos estructurales o de procesos constructivos, cuestiones de estructura. Todos esos temas son posibles de investigar a través de estas metodologías o bien asumidas como un tema de investigación, pero el seminario no es un catálogo de productos, no es un catálogo de nuevas cosas, no es un catálogo o no es un listado de eh, adelantos tecnológicos de la construcción. Tiene que haber un proceso investigativo detrás.
Es decir, es posible con esas investigaciones, o tiene que ser posible en alguna medida discutir con la teoría. Y esto es importante porque en general eh, hacerle el quite a la investigación es justamente hacer ese tipo de proyectos, básicamente como traer un montón de información, tratar de clasificarla y hacer como catálogos o tablas de información existente. Y eso no es una investigación. Entonces ahí hay tres características de buenos temas de investigación. Em, Ahora me gustaría hablar un poco de qué son los problemas de investigación y cómo nacen, que también es importante. Un problema de investigación nace principalmente a través de la observación. Observación de no solamente observación en terreno, observación de la bibliografía, observación de muchas cosas, que nos permite saber qué es lo que está pasando y formularnos preguntas de qué es lo que podría pasar. Esa es como la base de la ciencia en general, pero siempre está relacionada con la observación. Em, y en el mismo sentido se plantea como un instrumento de información o de generación de información nueva. No justamente lo que decía antes, se trata de tomar información existente y tabularla, sino que justamente de entregar información nueva. A través de distintas metodologías, lo vamos a revisar después, pero la idea de un seminario es que se genere información nueva. Es decir, el problema tiene que ir en torno a ese tipo de formas de preguntarnos cosas nuevas. Em, y la investigación o un problema de investigación es verdaderamente útil si se dirige a conocimientos desconocidos, ¿cierto? Justamente a hacernos la pregunta de ¿qué es esto? Esa es la primera, es la primera pregunta que deberíamos hacernos respecto de nuestros problemas de investigación. Luego hay otros tipos de problemas que son un poquito más específicos y tienen que ver justamente con la disciplina de la arquitectura y los estudios urbanos, que son más bien problemas de acción. La anterior, que era el problema, era más bien una concepción general de que es un problema de investigación, pero también hay problemas de acción, ¿cierto? Que son básicamente del tipo cómo hacer cierta cosa, cómo hacer un plan, cómo hacer cierta fórmula arquitectónica, cierto proceso que sea nuevo. De nuevo, no estamos hablando de hacernos preguntas sobre cosas que ya están solucionadas. Una pregunta de investigación en construcción no puede ser como cómo se hace una casa con ladrillo. Eso está absolutamente investigado, está absolutamente publicado, no hay nada nuevo allí, no hay ninguna novedad. Pero sí, por ejemplo, podemos hacernos preguntas que no están tan solucionadas, o que hay experiencia práctica, pero que no está metodologizado. Por ejemplo, cómo hacer un mejor modelo de planificación urbana participativa en cierto lugar con vulnerabilidad social. Eso todavía está en investigación, se están haciendo algunas prácticas, pero no está suficientemente contestada esa pregunta. Entonces también podemos hacernos preguntas que sean más bien de acción o de cuestiones más bien pragmáticas, de la práctica, pero de nuevo de temas nuevos. No sirve solamente de escribir, sino que también hay que desarrollar cuestiones explicativas. Y luego un problema de investigación, que sería lo que estamos buscando ahora, es justamente le agregamos a estos dos elementos de preguntas como ¿qué es esto? O ¿cómo hacer esto? Le agregamos, para transformarlo en un problema de investigación, lo tenemos que pasar por el sedazo del método científico. Si vamos a responder una pregunta a través de un método científico, preguntas que pueden ser de tipo ¿qué es esto? ¿Cómo hacer esto? Que pueden ser bastante simples, ya estamos hablando de un problema de investigación. Y hay principalmente dos tipos de problemas de investigación que tienen que ver justamente con las formas anteriores que habíamos conversado. La investigación pura, que es un problema orientado al progreso del conocimiento, normalmente asociado a ciencias básicas, también a estudios urbanos. Son preguntas como del tipo, ¿cómo afecta esto a esto? ¿Cierto? ¿Cómo cierta variable dependiente produce impactos en una variable independiente? Y son principalmente preguntas de causa-consecuencia. Ese es un tipo de problema ya, o sea, cuando hablamos de esta parte de arriba, estamos hablando de problemas generales, ¿cierto? Problemas de tipo científico que son más bien generales o preguntas que incluso pueden ser de otra índole, pero cuando ya nos metemos en el método científico, hablamos de este tipo de preguntas. ¿Cómo afecta esto a esto? ¿Cómo afecta esta variable, esta otra variable? Em, y un segundo tipo de investigación aplicada,
que tiene que ver justamente con los problemas de acción, pero también, de nuevo, pasado por el método, por una fórmula de método científico que nos permite hacer preguntas un poquito más complejas que cómo hacer esto. Es un problema orientado a la acción, investigación y planificación en estudios urbanos, esos son como ejemplos que les pongo. Y las preguntas son del tipo, ¿cómo esto puede afectar al desarrollo de esto para mejorarlo? ¿Cierto? ¿Cómo transformamos un problema de acción en un problema de investigación aplicada? Es justamente a través de complejizarlo. Y podemos colocarnos preguntas como esto. Justamente el ejemplo que yo les daba de una pregunta de investigación que tuviese que ver con cómo hacer un método para solucionar un problema práctico de los estudios urbanos o de la planificación urbana, tiene que ver con este tipo de preguntas. ¿Sí? Entonces, las preguntas de investigación tienen más bien esta forma, desde aquí hacia abajo, ¿cierto? ¿Cómo afecta esto a esto? ¿O cómo esto puede afectar, em, disculpe, estoy aceptando, cómo esto puede afectar al desarrollo de esto para mejorarlo en el sentido más bien práctico, ¿sí? Son esas dos fórmulas, cómo nos hacemos preguntas de investigación o cómo transformamos un tema de investigación en un problema. ¿De dónde vienen los problemas de investigación? Normalmente, o principalmente de circunstancias más bien personales, la experiencia científica, los que pudiesen estar ya investigando ciertos temas, se les van haciendo, entre más se conoce un tema, más preguntas se abren y eso es normal y es correcto. De pronto de la experiencia científica también nacen muchos problemas de investigación. También sugerencias, estudios, los aspectos culturales, ¿cierto? En qué medio cultural nos estamos moviendo, también son distintos orígenes de los problemas de investigación. En este curso más bien se incentiva que los orígenes de los problemas sean más bien abiertos en el sentido de que puede ser de cualquier tipo, pueden ser incluso cuestiones que les interesen muy particularmente y que no vengan de ninguno de estas formas o de estos orígenes tradicionales. Fórmulas para encontrar problemas de investigación son, por ejemplo, analizar el conocimiento propio y del conocimiento propio que nosotros tengamos sobre algún tema, plantearnos alguna cuestión que desconozcamos, buscar vacíos del conocimiento, que también es parte importante de el desarrollo de un tema o de un problema de investigación, que tiene más que ver con la revisión de literatura, es justamente encontrar cosas que no se conozcan sobre un tema, buscar contradicciones, ya sea de la realidad, ya sea de la literatura. También podemos establecer problemas de investigación que tengan que ver con visiones contrapuestas eh, de dos visiones distintas de un tema de investigación y que nosotros queramos revisar si alguna de las dos perspectivas es más válida en cierto caso de estudio. Podemos seguir sugerencias de lectura, ¿cierto? Normalmente las tesis de investigación, por ejemplo, otros seminarios, también los papers que nosotros estamos leyendo sobre temas, al final, en los últimos capítulos, normalmente después de las conclusiones incluso, aparecen siempre temas que los investigadores y las investigadoras no abordaron en la investigación, no porque no pudieran, sino que porque se alejaba de los objetivos iniciales, porque le surgieron como dudas en el camino, y se colocan como nuevos temas de investigación a tratar en otros trabajos, en otros papers. Normalmente siempre hay buenas ideas en los libros y en toda la literatura científica al final, ¿cierto? Después del capítulo de conclusiones se colocan como temas que no pudieron abordarse por distintos temas porque no eran parte del proyecto, pero que surgieron como temas interesantes en la realización de la investigación. Entonces, revisar las lecturas para encontrar temas también es una práctica habitual. También otra fórmula para encontrar el problema es justamente especializarse mucho en un tema. Eh, Otras fórmulas menos habituales o que requieren como de algún tipo de ejercicio son justamente las preguntas o los problemas que nacen del ingenio. Hay mucha gente que le surgen preguntas de investigación de ninguna de las formas anteriores más bien tradicionales, sino que justamente de la innovación propia. Y también otra forma importante es operar siempre o desarrollar siempre lectura o análisis de la realidad con un espíritu crítico, con la idea de siempre cuestionarnos lo que nos están diciendo en términos de que la realidad es así o de esta otra forma, y preguntarnos sobre todo, esto viene de el operar con sentido crítico de lo que normalmente se dice como a nivel de divulgación, ¿cierto? No a nivel de ciencia, sino que a nivel de opinión pública, diarios, notas de prensa.
si miramos esa literatura o esa forma de escritura, esos medios de comunicación de manera crítica, seguramente también podemos encontrar problemas de investigación allí. Em, Otra cuestión importante es que justamente tenemos que profundizar un poquito más sobre comprender el tema de investigación, y un buen ejercicio para entenderlo bien o comprenderlo bien es probarnos si podemos explicárselo a alguien más. ¿Cierto? Explicar el tema, nuestro tema de investigación a alguien implica que lo conocemos muy bien, y eso es una de las cuestiones que hay que empezar a revisar desde ya, porque ya nos vamos a empezar a especializar en un tema, y por lo tanto ir probando si podemos explicarlo es un buen ejercicio. También es importante, y para establecer un problema de investigación, es conocer los supuestos que hay sobre ese tema. Justamente tiene que ver con revisión de literatura también, pero también con lo que yo comentaba de conocer lo que se dice en general sobre el tema, para saber cuáles realmente de esas cosas que se dicen en general son verdades científicas o están investigadas, o son en verdad supuestos de ciertas personas, ciertos autores que dicen, yo supongo que esto es así. Normalmente también de allí nacen muchos problemas de investigación interesantes. También respecto de conocer el tema, debemos conocer los casos de estudio que se están desarrollando en torno al tema, para justamente poder entregar ejemplos o aplicaciones, ¿cierto? Prácticas de nuestro problema. Si podemos llegar en el corto plazo a explicar nuestro tema de investigación, explicar cuáles son los supuestos que hay en torno al tema, y por qué esos supuestos me derivan en una investigación, para yo saber si esos supuestos son verdaderos o son falsos. Y si yo además sé dar un ejemplo, ejemplificar de lo que estoy hablando, habla de que conocemos el problema de investigación. Todos estos temas justamente tienen que ver con lo que ustedes tienen que demostrar en el ejercicio que estamos realizando ahora, que se entrega la próxima semana, que es la primera entrada al proyecto de investigación. Si ustedes pueden explicarlo, pueden explicar los supuestos que hay en torno a ese tema de investigación, y pueden señalar casos, van a cumplir con los objetivos del trabajo. Respecto de los criterios para elegir un tema, uno normalmente, o esto se los vuelvo a recalcar, oriéntense principalmente a temas que los motiven, si no es una carga muchas veces pesada desarrollar un proyecto de investigación. Al mismo tiempo traten de adquirir calificación disciplinaria e intelectual, es decir, conozcan muy bien su tema, eso es muy importante. Revisen si hay existencia bibliográfica sobre el tema, porque si no hay existencia bibliográfica sobre el tema, pueden estar pasando dos cosas. Uno, que estemos hablando de un tema que esté maltratado en términos maltratado, separado, no maltratado, en términos de conceptuales, es decir, si nosotros estamos hablando de un tema en específico y nadie más está hablando de ese tema en términos de lo que a nosotros nos interesa investigar, porque seguramente la palabra la vamos a encontrar en el diccionario, en notas de prensa, en un montón de cosas, pero si nadie en términos teóricos de su tema de investigación está hablando de esa palabra, significa que la palabra está mal utilizada. O lo otro que puede estar pasando es que de verdad sea un tema que no tiene relevancia científica. Y eso es un error. Por eso también es importante revisar si alguien más está hablando de nuestro tema de investigación con la palabra que nosotros estamos utilizando. Lo otro también importante es no elegir temas que sean inabarcables, porque en general si son muy amplios y no hay mucho tiempo de profundización, se termina cayendo en lugares comunes, inventando soluciones que ya fueron desechadas previamente, y cayendo en vaguedades, y eso no es lo que estamos buscando en este ejercicio de investigación. Y lo otro que es importante es que normalmente se exige en este tipo de trabajo una especie de originalidad del tema, pero que en este caso, en este nivel de seminario de investigación, de un pregrado de arquitectura, no estamos buscando novedad o modernidad, bueno, si existe mucho mejor, ¿cierto? Pero si no, no es como lo principal del tema de investigación. Y lo comentaba también antes, muchas veces una visión novedosa sobre un tema tradicional también es un aporte. Y para eso lo que tenemos que buscar es justamente el origen del problema de investigación, y eso es lo que tiene que ser novedoso, no el tema.
Luego, en otras etapas de la investigación o en otros grados disciplinares, como el grado de magíster o máster o el grado de doctorado, allí sí el tema tiene que ser original. O el problema de investigación tiene que ser original. En este caso, en este nivel, más que problemas de investigación originales, lo que estamos buscando es que el origen del problema sea original. Y para seguir avanzando un poco en relación a nuestros temas, disculpen que me vaya un poco, pero sí, lamentablemente tengo que ir aceptando a los estudiantes que van entrando de a poquito y eso me desconcentra un poco de la clase, pero creo que están, déjenme revisar si acepté todas las, sí, están todos, perfecto. Entonces es importante también conocer algunos conceptos relacionados con investigación científica que son importantes de conocer justamente con la idea de plantear un buen problema de investigación. Em, los conceptos, cuando hablamos de ciencia, son elementos que nos permiten comunicar y construir un sistema teórico de algún campo de la ciencia, normalmente más bien específico. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de los conceptos que estamos utilizando. Parte del trabajo que tienen que realizar ahora es justamente encontrar un concepto para trabajarlo y profundizarlo. Tiene que ver con lo que les comentaba antes, que normalmente nosotros tenemos ciertas palabras o tenemos ciertas como concepciones, conceptualizaciones de ciertas palabras en la cabeza y a veces no siempre tienen que ver con cómo se usa ese concepto en ciencia. Y eso es importante porque normalmente también nos enfrentamos a muchos prejuicios respecto de los conceptos y nosotros creemos que ese concepto significa tal cosa, pero resulta que en términos científicos se habla de otro, o sea, en verdad estamos hablando de otro tema. Les voy a dar un caso que me tocó hace poco revisando un paper para una revista como un par evaluador. Llegó un paper que era sobre, se llamaba especulación en arquitectura. Eh, especulación en la ciudad y la arquitectura, un tema así, un caso en Santiago de Chile, y me lo envían a mí porque yo en alguna medida he desarrollado investigaciones relacionadas con la especulación inmobiliaria. Y el trabajo, el concepto que él trabajaba era el tema de la especulación, eh, pero no hablaba de especulación inmobiliaria, se inventó un concepto de especulación relacionado con el diseño de la arquitectura. Eh, Cuestión que en la literatura no existe. Si uno busca especulación en términos de arquitectura, no tiene nada que ver con el diseño, sino que justamente con especulación inmobiliaria. Y ahí había un problema de investigación relacionado justamente con no conocer perfectamente el concepto que estamos trabajando. El concepto de especulación está asociado a justamente jugar o tratar de sacar ganancias pequeñas en el juego de los precios de ya sea de vivienda o de suelo. Eso es especulación. El concepto de especulación en términos de diseño no existe. Hay otro tipo de conceptos como design thinking o procesos creativos que tienen más que ver con lo que ese autor trataba, pero finalmente traía autores que hablaban de especulación para hablar de otra cosa. Y eso es un problema conceptual serio. Tenemos que conocer muy bien el concepto para saber en qué ámbito teórico nos estamos incluyendo. Si esta persona quería incluirse en aspectos relacionados con la especulación inmobiliaria o con la especulación en arquitectura, con lo que él llamaba especulación en arquitectura, debería haber revisado otras teorías y otras conceptualizaciones, nada que ver con especulación. Era otro el concepto que estaba buscando. Y eso es importante, porque finalmente son abstracciones, son símbolos, la conceptualización son símbolos que nos permiten ubicarnos en cierto espacio de la teoría y nos permite encontrar también literatura que nos sirve, casos de estudios similares y no estar perdido en un mar de información que no tiene que ver específicamente con nuestro tema. En ese sentido, también una parte de este trabajo es justamente encontrar este concepto y poder definirlo de manera teórica en el inicio de nuestra investigación. Em, y justamente lo que les comentaba, que lamentablemente existe una cualidad paradójica en torno a los conceptos, que justamente tiene que ver con una falta de comunicación con la ciencia o dentro de la ciencia, y eso puede generar distintos problemas de comprensión, ya sea de confusión de conceptos o también de palabras que significan muchas cosas. Y eso tiene que ver con palabras que significan cosas distintas en distintos campos de estudio.
porque, por ejemplo, la palabra segregación, si la buscamos también en aspectos relacionados con la educación, por ejemplo, la segregación habla de separar niños de niñas, por ejemplo. Mientras que segregación en urbanismo habla de separar clases sociales o de separar etnias o de separar otras cosas. Eh, entonces también cuidado con los términos y cuidado con el campo en el que estamos trabajando, porque justamente los conceptos tienen distintos significados en distintas áreas de la ciencia. Entonces no solamente tenemos que encontrar un concepto interesante, sino que también asegurarnos de que esté alojado en cierta área de la ciencia que nos interesa o que tiene que ver con nuestra disciplina. Y ahí tiene que ver también con la gran variedad de vocabularios que existen en ciencia y por lo tanto usar para conceptualizar o para definir ciertos conceptos que estamos trabajando, eh, usar enciclopedias especializadas y no diccionarios generales o enciclopedias generales, porque si no podemos confundirnos también y podemos estar hablando de otras cosas que no tienen mucho que ver. Otro ejemplo ahí está justamente la integración en matemáticas. Hacer una integrada, que es integrar, integración en matemáticas, no tiene nada que ver con la integración en estudios urbanos. Em, y otra cuestión que ustedes tienen que definir relacionado con su problema de investigación es el dónde lo van a investigar. No solamente el dónde en términos de ciudad, porque normalmente asociamos los casos de estudio a barrios, porque normalmente traemos una tradición de estudios urbanos, ¿cierto? En la carrera, ustedes tienen varios cursos de territorio y urbanismo, entonces están acostumbrados a entender el estudio de casos como elegir un lugar en la ciudad. El estudio de casos es más amplio que eso y no tiene que ver específicamente con eso. Y la investigación que ustedes tienen que realizar tiene que elegir un caso de estudio, pero que eso no quiere decir que tengan que elegir un lugar en la ciudad para investigarlo. Esto es más amplio que eso. Los objetivos principales de un caso de estudio es explorar la realidad para formular más tarde una teoría, es describir lo que ocurre en ese caso de estudio y es explicar las causas que lo provocan. El estudio de caso o la metodología de estudio de casos, que es la que normalmente utilizamos en arquitectura y urbanismo, es de tipo inductivo, es decir, tratamos de construir teoría desde el caso de estudio hacia la teoría y no desde la teoría hacia el caso de estudio. En ese sentido es inductivo y pasa de extraer elementos de las situaciones concretas para hacer explicaciones generales. Em, las fases de un estudio de caso es justamente seleccionar el caso, que es el paso que tienen que dar a continuación. La investigación no es obligatorio, lo vamos a ver después cuando veamos los requerimientos de el ejercicio 1 que se entrega la próxima semana. No es obligatorio, pero es absolutamente deseable que ya ustedes incluyan el caso de estudio. Permite, bueno, después de seleccionar el caso, nosotros tenemos que seleccionar o crear ciertas preguntas sobre el caso, que eso sí es obligatorio, y por eso digo que no es obligatorio, pero sí es como muy deseable, porque una buena pregunta de investigación también tiene que ver con el caso de estudio, porque hay muchas preguntas de investigación que ya se han desarrollado, que ya están respondidas, pero en otros casos ya hay respuestas para eso, para esas preguntas, pero en otros casos, si nosotros cambiamos el caso de estudio, la pregunta sigue siendo válida porque no está investigada en ese caso de estudio específico. Después está la obtención de datos, el análisis de los datos recopilados y la creación del informe, que son como los pasos que tenemos que dar en este siguiente año de investigación. Pero lo importante es que ya empecemos a trabajar en estos dos elementos que son seleccionar el caso y hacer las preguntas para ese caso específico. Entonces, de nuevo, el problema de investigación y por qué incluimos este tema, que lo vamos a seguir tratando en profundidad en otras clases, pero la elección del caso de estudio es súper importante del tema, porque hay temas que pueden ser absolutamente conocidos y muy investigados, pero lo novedoso de nuestro estudio puede ser que aplicamos esas metodologías aplicadas en otros casos, lo aplicamos a un nuevo caso de estudio. Y eso sigue siendo novedoso. Por eso, de nuevo, no es que no es que este curso o este proyecto de investigación requiera novedad en términos de tema de investigación, o de entregar mucha cantidad de hallazgos nuevos, sino que justamente la novedad puede estar en el origen del problema, que puede estar justamente en el caso de estudio. ¿Cómo seleccionamos un caso de estudio? Tenemos que justamente encontrar un evento relevante para nosotros, los investigadores y las investigadoras, así como los objetos que se quieren cumplir al investigarlo, ¿cierto? Los objetivos, y la fuente de información
también es importante que existan. Si no existen fuentes de información sobre el caso de estudio, es difícil desarrollar una investigación. Y en general, también hay dos fórmulas de elegir un caso de estudio, que es elegir un buen ejemplo de lo que está pasando, o elegir el caso atípico, o el caso que se sale de la norma. Y si, por ejemplo, hablamos de temas de segregación, lo que podemos hacer es justamente encontrar un buen lugar en la ciudad donde se esté desarrollando un problema de segregación, o un caso donde realmente sea muy raro encontrar segregación. Eso es lo que quiere decir cuando hablamos de que la elección del caso de estudio puede tener dos vías: elegir el mejor ejemplo de ese caso, del problema de investigación, o elegir un caso atípico o muy raro. Esto Karl Popper, en términos de metodología de investigación, le llamaba el cisne negro, y es una forma de investigación absolutamente válida, ¿cierto? Tratar de encontrar en casos atípicos o poco probables ciertas verdades, refutando justamente las hipótesis. Esto me imagino que son temas que ya revisaron en sus cursos de metodología de la investigación, así que en estos cursos no lo profundizamos mucho, pero justamente encontrar el cisne negro es una parte importante de los avances en términos científicos. Em, para dar un ejemplo concreto y más bien relacionado con ustedes mismos, hay temas de investigación que seguramente son de tipo urbano y tendrán un caso de estudio que puede ser un barrio, una comuna o una ciudad. O en el caso, por ejemplo, de Blanca, que le interesa el tema de la movilidad, además eligió un caso de estudio donde seguramente es un caso atípico, porque no ha sido muy investigado, que es la comuna donde ella vive, en San Francisco de Mostazal, o por lo menos eso es lo que está pensando. Estoy hablando de que eso es lo que han estado pensando y eso es lo que yo he estado mirando en sus temas de investigación. Entonces su caso sería una elección de caso atípico de un tema que puede ser nuevo y novedoso de investigar en su comuna, que es el tema de la movilidad sustentable y peatonal. Ese es un caso de estudio muy concreto y es más fácil entenderlo porque ustedes están acostumbrados a ese tipo de investigación, que es el caso de estudio es el barrio de estudio. Pero, por ejemplo, Matías está investigando o le gustaría investigar utopías en la literatura, utopías urbanas en la literatura, y su caso de estudio evidentemente no tiene un espacio físico de investigación, sino que el caso de estudio de Matías seguramente va a ser ciertos libros, y va a elegir de alguna manera, ya sea porque estén ubicados en cierto espacio temporal, porque sean de cierto tipo de literatura o lo que sea, o que estén enfocados en ciertos temas, va a elegir 10 libros, 15 libros o lo que sea, y los casos de estudio en el caso de Matías son libros, no es un lugar en la ciudad. A eso me refiero con que los casos de estudio no son, son múltiples y son diferentes y son distintos de cada investigación y no son lo que ustedes están acostumbrados normalmente de investigar un barrio en específico. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí se entiende, profe. Súper. Y bueno, la siguiente diapositiva es sobre tipos de preguntas de investigación, que también es importante que las conozcan porque hay distintos tipos de investigaciones, y dependiendo del tipo de pregunta que hagamos, va a hablar de cómo es nuestra investigación. O al revés, podemos establecer qué tipo de investigación nos gustaría hacer y luego hacer preguntas que tengan que ver con ese tipo de investigación. Y aquí les traigo algunas, evidentemente no son todas, la investigación va cambiando permanentemente, y siempre hay nuevas preguntas que cambian un poco este esquema, pero aquí les voy a presentar en general cuáles son los tipos de investigación y cuáles son los tipos de preguntas que establecen. Hay investigaciones comparativas, y las preguntas de ese tipo de investigaciones son: ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes entre X e Y, entre tal caso y tal caso de estudio? Hay investigaciones definitorias que buscan definiciones. Y, por ejemplo, las preguntas son: ¿en qué etapa del desarrollo se encuentra X? ¿Cómo se puede caracterizar X? ¿Cuál es un ejemplo de X? Etcétera. La investigación evaluativa o normativa, que son más bien de tipo procesual, es decir, investiga cómo de bien funciona esto, cómo de apropiado o deseable es esto, cuáles son las ventajas o desventajas de esto, que en este caso
no son comparativas, son de un caso en sí mismo. Hay investigaciones explicativas y exploratorias. La mayoría de las investigaciones en arquitectura y estudios urbanos van más bien por este lado, de explicar procesos o explorar cómo explicar procesos. Y las preguntas de este tipo de investigación son cómo X es consecuencia de Y, cómo ocurre tal cosa en tal caso, cuáles son las causas de tales fenómenos, ¿cierto? Y estos son, seguramente han escuchado millones de veces este tipo de preguntas porque son las que normalmente trabajamos nosotros. O sea, en temas de ciudad, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de un proceso de segregación, cuáles son las causas de un proceso de gentrificación, cuáles son cómo ocurrieron tales fenómenos en la ciudad. En términos de arquitectura también podríamos establecer algunos símiles, cómo es consecuencia de tal tecnología el desarrollo de cierta tipología arquitectónica, cómo ocurrió la construcción o la ideación de un proyecto de arquitectura determinado, cuáles son las causas que genera en la arquitectura tal fenómeno de tipo social o económico. ¿Sí? O sea, aquí puedo dar millones de ejemplos de preguntas porque normalmente nuestras investigaciones están, en términos disciplinares, están más bien en este punto. Em, Luego hay otro tipo de investigaciones que son más bien de intentar entender el futuro o de predecir, ¿cierto? Son pruebas, investigaciones de tipo prueba predictiva, que las preguntas son del tipo, ¿hasta qué punto sucederá esto? ¿Qué hará que X suceda? ¿Para qué deben estar preparados los actores? ¿Cierto? Son más bien de tipo especulativa. No estamos tan acostumbrados a este tipo de investigaciones. Otro tipo de investigaciones que sí son más bien de nuestra disciplina, pero no son tan desarrolladas, son el tema de la resolución de problemas. ¿Cómo se puede asegurar de que X suceda o de que X funcione bien? ¿Cómo se puede realizar X? ¿Cómo se puede hacer o resolver un problema X? Que justamente tienen relación con los ejemplos que yo planteaba antes. Cómo resolver un proceso participativo en cierto tipo de barrios. O cómo desarrollar ciertos proyectos de arquitectura en términos de diseño para que cumplan con ciertas características. Normalmente nos hacemos este tipo de preguntas en la carrera, pero no los desarrollamos como investigaciones, sino que son más bien como cuestiones intuitivas. Tendemos a proponer un montón de hipótesis, pero nunca a desarrollar la investigación para asegurar que esa hipótesis funcione. Siempre decimos en nuestros proyectos vamos a hacer esto para que nuestro proyecto funcione así, o vamos a hacer esto para que nuestro proyecto urbano tenga tales características, pero nunca nos dedicamos a investigar si eso es real o no. A eso digo que lo desarrollamos poco desde la investigación, mucho desde la praxis. Estamos todo el tiempo tratando de solucionar temas de este tipo, cómo asegurar que X suceda con tal o cual diseño o con tal o cual propuesta urbana. Y por último están las pruebas de investigación, em, que en alguna medida son experimentales y unen otro tipo de investigaciones, como por ejemplo la comparativa o la explicativa, que tienen que ver más bien con temas de laboratorio y con temas de ciencias básicas, que es y las preguntas de ese tipo son, ¿qué efecto tiene X en Y? ¿O es X más tal cosa, tal adjetivo que Y? ¿Cierto? Ahí en términos comparativos, pero son más bien de tipo, más bien relacionados con otro tipo de ciencias, no tanto ciencias sociales. Entonces, aquí hay algunas fórmulas cuando ustedes puedan ya saber más o menos de cuál es el tema de investigación y cuál es el tipo de investigación que quieren resolver, o ya se están imaginando preguntas. Lo importante es ir a revisar este cuadro para ver qué tipo de investigación estamos realizando y cómo se podría frasear la pregunta de investigación. Em, Respecto del enfoque metodológico, que es un tema que vamos a ver más en profundidad en el desarrollo de este curso, pero quiero adelantárselos un poquito y en verdad clarificar algunos temas relacionados con los enfoques metodológicos que seguramente ya han escuchado en otros cursos, porque son temas que son básicos respecto del desarrollo de alguna disciplina. em, y que tienen que ver justamente con cómo se desarrolla un proyecto de investigación.
lo quiero adelantar porque también es parte de las cosas que ustedes tienen que empezar a especular para el trabajo de esta semana, que son justamente cuáles son las componentes de todo proyecto de investigación. Em, Debemos definir el qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos investigando? Describir nuestro problema, todo lo que tiene que ver con esta clase. El por qué y para qué, que es básicamente la fundamentación, por qué es importante investigar esto. Y eso puede tener de distintas fundamentaciones. Hablamos un poco también sobre esas fundamentaciones en esta clase. Tiene que ser un problema de conocimiento o que nos motive de manera personal, etcétera. Y el cómo. Y justamente el cómo es lo que estaba comentándoles antes de la metodología. Cómo investigar, cómo hacer esta investigación, cómo solucionar o cómo responder a la pregunta de investigación es lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos. Y hay tres enfoques metodológicos principales. Hay más, pero estos son los principales y que tienen que conocerlos. Imagino que ya en general han estado trabajando con ello, ya sea conscientemente o inconscientemente. Esos son los cuantitativos, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Cuantitativo de cantidades, ¿cierto? Cualitativo de cualidades y el mixto que es un elemento que mezcla ambos, o es una forma de investigar que mezcla ambos enfoques anteriores. Se menciona en general de que hay una tensión entre cuantitativo y cualitativo, ¿cierto? El cuantitativo, que es más bien un pensamiento estadístico, que piensa en distribución de variables, números, gráficos, y el pensamiento que es más bien discursivo, que es el cualitativo, ¿cierto? Que estudia estructuras de significación, estudia las palabras, estudia los énfasis, ¿cierto? En términos de cualidades y no de cantidades, entonces siempre va a haber una tensión porque, y esto es muy clásico, porque mucha de la discusión científica tiene que ver con la forma metodológica con la que se han llegado a los resultados. Y de alguna manera, las últimas décadas o las últimas 4 o 5 décadas, ha habido un énfasis muy importante en los aspectos cuantitativos. Tener un número en una discusión siempre mejora tu expectativa, ¿cierto? Decir como el 80% de las personas piensan esto, es mucho más potente que decir como, bueno, yo he entrevistado a mucha gente y en general piensan más o menos este tipo de cosas, y con ese tipo de información se puede llegar a un nivel de profundización mayor, permite entender los fenómenos con bastante más profundidad, pero si alguien te dice, es que la encuesta dice que el 80% de las personas piensa tal, esa parece ser la verdad absoluta. Eh, lo que no es cierto realmente, porque finalmente lo cuantitativo tiene cuestiones distintas de lo cualitativo. Y ahí hay críticas diferenciadas. Cuando se critica lo cuantitativo, se dice que es impersonal, que es frío, que es reduccionista, que es limitado, que es cerrado, que es rígido, que no da cuenta de las diferencias individuales, culturales, etcétera, ¿cierto? Cuando uno entrega un número, se abstrae de cómo son las personas y finalmente entrega un número a la discusión. Y eso también es más bien, no siempre, pero en los últimos años sí ha sido bastante criticado. Porque, por ejemplo, y esto lo traigo también pensando en la fecha que estamos viviendo, ¿cierto? Se acerca un 18 de octubre, y las encuestas decían o los números decían que el modelo chileno era exitosísimo. Y resulta que en términos cualitativos había mucha investigación que decía justamente que había un nivel de desigualdad sentida por las personas más allá de los números. El coeficiente de Gini parecía que bajaba, en términos cuantitativos parecía que estaba todo perfecto, pero en términos cualitativos había mucha eh, rabia acumulada y un montón de cosas. Entonces, ahí está de nuevo la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y parecía que en este caso lo cualitativo hablaba mucho más de la verdadera realidad que lo cuantitativo, que decía que el PIB per cápita iba subiendo, y que los salarios iban subiendo, y que el coeficiente de Gini, que es el coeficiente de desigualdad, iba bajando. eh, y eso no explicaba nada realmente lo que estaba pasando, sobre todo en los sectores más vulnerables. Por otra parte, también hay muchas críticas a lo cualitativo, ¿cierto? Se considera de que es más bien vago, de que puede ser subjetivo, y nosotros como conciencia estamos buscando la objetividad, no la subjetividad, pero hay mucho de subjetivo también en lo cualitativo, y por lo tanto es más bien especulativo, que no se puede replicar, que no hay mucho control de variables. Entonces también hay críticas fuertes a lo cualitativo, que son más tradicionales, pero es importante comentarlas.
No obstante, hay una respuesta contemporánea a esta tensión cualitativo-cuantitativa, que es básicamente plantear de que toda investigación se puede realizar a través de un método mixto, y que ambos métodos pueden complementarse, supliendo así las debilidades y las fortalezas que tienen. El enfoque cuantitativo, ¿cierto? Para dejarlo un poquito más claro, habla de el estudio de distribuciones, de variables, de también operar con unidades simples y equivalentes, tiene un alto grado de abstracción, mientras que el método cualitativo permite articular entre lo abstracto y lo concreto, integra la dimensión subjetiva, a pesar de que no busca la subjetividad, busca la objetividad, pero a través de integrar la subjetividad personal. Y eso también la vuelve menos concreta y menos reduccionable, en el sentido de lo que busca lo cuantitativo, que es lo otro, justamente es reducir para poder explicar de manera mucho más sintética, aislar variables, dejar variables más bien puras. En el caso del cambio, en el enfoque cualitativo, es justamente lo contrario, tratar de integrar la mayor cantidad de variables posible en nuestro fenómeno para poder analizarlo de manera más completa. Em, Ahí hay algunos tipos de investigación diferenciadas por cuantitativo las de arriba y cualitativo las de abajo. Imagino que hayan visto esta diapositiva porque la uso en general en todos mis cursos. Los que tuvieron clase conmigo las pudieron revisar. Vamos a hablar de estas metodologías más específicamente en clases posteriores, ¿cierto? Pero quiero que quede claro un poquito cuáles son más o menos las grandes diferencias entre la metodología cualitativa y cuantitativa. Si queremos cuantificar y predecir elementos, lo que vamos a ir a hacer es ir a buscar bases de datos, censos, estadísticas oficiales, información secundaria, investigación documental, ¿cierto? De datos secundarios, o por nosotros mismos, a través de datos primarios, realizar encuestas. La encuesta es la principal metodología de la investigación cuantitativa. ¿No? Y por otro lado está la investigación cualitativa, que se basa básicamente, o sea, se puede basar en la revisión de fuentes bibliográficas, libros, revistas, fuentes iconográficas como los videos, la fotografía, u otros medios de almacenamiento que han desarrollado otras personas, es decir, investigación documental, o el desarrollo de entrevistas, focus group, que son entrevistas grupales, observación en terreno, eh, levantamientos interpretativos y otro tipo de investigaciones desarrolladas por nosotros mismos, es decir, hacer investigación de campo cualitativa, son este tipo de investigaciones. Algo que yo les voy a pedir muy sentidamente, porque en verdad esto es un error que arrastran permanentemente, es no saber diferenciar una encuesta de una entrevista. Una encuesta son preguntas cerradas, son preguntas de alternativa, elija entre tales y cuales, ponga una nota, ¿cierto? Elementos cuantitativos. Eso es una encuesta. Una entrevista es justamente lo contrario, es justamente hacer preguntas abiertas donde las personas pueden explayarse y pueden desarrollar en profundidad los temas. Diferenciar muy bien entre encuestas y entrevistas. Al mismo tiempo, en términos numéricos, cambia completamente las necesidades de una encuesta y una entrevista. Cuando hablamos de una investigación cuantitativa, requerimos muchas encuestas para que sea realmente representativo de un universo mayor, y por lo tanto las encuestas normalmente son más bien cortitas. Eh, y por otro lado, la investigación cualitativa en base a entrevistas requiere más profundidad, entonces requerimos menos entrevistas, menos cantidad de entrevistas, pero al mismo tiempo que son bastante más largas. Una entrevista puede durar 1, 2, 3 horas, una encuesta puede durar 5 minutos, pero necesitamos para hacer un buen análisis 600 encuestas y necesitamos 20 entrevistas. Es absolutamente distinta la relación entre ambas cosas. Esto lo vamos a dejar para más adelante porque se nos va un poquito del tiempo, porque quería profundizar un poquito más sobre el trabajo que se entrega la próxima semana, que tiene los siguientes elementos y los voy a ir explicando uno a uno justamente en relación con la clase que hemos tenido ahora. Requiere un título no muy largo. En el título tienen que incluirse el tema de investigación, el concepto que ustedes estén trabajando y el caso de estudio. Vean ejemplos de investigaciones. Revisamos la semana pasada justamente cómo buscar papers y ahí se van a fijar que en todos los papers que existen, el título incluye el tema de investigación y el caso de estudio. No puede faltar ninguna de las dos cosas. Luego, cuando hablamos del tema,
vamos a hablar de ciertas definiciones generales que son justamente estos conceptos que yo le he estado tratando de transmitir la idea de conceptos teóricos en esta clase. No es necesario que sean varios, puede ser uno, pero tiene que estar trabajado a través de un autor o una autora. Por lo menos una. Pueden ser más, pero mínimo una. Luego, hablar del caso de estudio y también hablar de sus características principales, por qué ese caso de estudio es el mejor ejemplo, es lo atípico, o es por qué es importante investigar ese caso de estudio, todo lo que tenga que ver con justamente la elección del lugar o de los elementos o del espacio más bien práctico de donde nosotros vamos a hacer la investigación, no teórico, ¿cierto? Y luego, ¿cuál es el problema de investigación? Que es justamente la relación entre ambas cosas. El problema de investigación, como yo les decía, lo importante es que haya novedad en el origen, y el origen tiene que ver justamente con la relación entre el tema y el caso. Y eso es lo que tiene que estar muy bien explicado porque ahí está justamente el origen del problema de investigación. Luego tiene que haber un objetivo de investigación o pregunta. Estuvimos hablando en esta clase de cuáles son las formas de pregunta de investigación. Posible metodología. No quiero, o sea, no es necesario que ustedes ya se metan en qué tipo de metodologías van a usar, pero sí que tengan claro si es una investigación cuantitativa o cualitativa. Eso es importante que ya lo expresen en su trabajo. Y por último, se les va a pedir un resultado esperado, que ya empiecen a especular en términos hipotéticos de cuáles podrían ser las principales conclusiones de este trabajo, sin que haya conclusiones específicas, sino que una pequeña frase de cuáles serían los resultados esperados de este ejercicio de investigación, y eso también está normalmente en los abstracts que se desarrollan o que están en cada una de las investigaciones que ustedes pueden revisar, investigaciones académicas. Eh, cada uno de los papers que ustedes pueden revisar va a tener un resumen o abstract. Abstract en inglés, resumen en español, y que tiene justamente todos estos elementos. Ustedes revisen todos los abstracts que quieran y van a encontrar siempre estos elementos. En el caso de las investigaciones realizadas, siempre los resultados, no hay resultados esperados, sino que ya hay un inicio de conclusiones y se expresan. Un abstract siempre va a tener el tema teórico, la explicación del caso de estudio, el problema, que justamente es la relación de por qué este tema es importante estudiarlo en este caso, o por qué este caso es un buen ejemplo de este tema, eh, el objetivo de la investigación, la metodología utilizada y las conclusiones en el caso de una investigación que ya está realizada, o los resultados esperados en el caso de una investigación en proceso. Estos son los elementos que tienen cualquier abstract y ustedes, les digo de nuevo, pueden revisar cualquier abstract de una buena revista científica y se van a encontrar con estos elementos y eso es lo que ustedes tienen que lograr en este ejercicio inicial. Quería también ir un poquito al ejercicio mismo porque además hay ciertas consideraciones en términos de formato. El texto tiene que ser de 500 palabras con un porcentaje de 10% arriba o 10% abajo, puede ser entre 450, 550, 600 palabras. 3 fotografías propias o de uso gratuito. Ahí yo les puse una página de ejemplo donde encontrar imágenes gratuitas sin copyright. No usen fotografías que tengan copyright o que salgan de otras fuentes. Usen ya sea, cuando digo fotografía, no es especialmente, voy a cambiarle el término porque no son fotografías, son imágenes. ¿Qué pueden ser esas imágenes? Pueden ser esquemas, pueden ser croquis, pueden ser eh, nubes de palabras, puede ser una fotografía, puede ser un fotomontaje, pueden ser millones de cosas, o puede ser fotografía de uso gratuito que explique más o menos cuáles son los intereses o que tengan relación con el tema. No es más necesario que eso, pero cuando hablamos de imágenes nos referimos a eso, no solamente fotografía, está mal expresado allí. Y luego un video de máximo 2 minutos donde ustedes resuman todos estos elementos en muy poquitas palabras. Y sobre todo aquí me interesa que ustedes expliquen cuáles son las motivaciones de esta investigación.
Cuando pongo a gusto, quiere decir que no es necesariamente un video donde ustedes aparezcan de manera personal. Si quieren hacerlo también está bien. O pueden aparecer más bien en pequeñito, como una grabación de Zoom, preparar una presentación, abrir el Zoom eh, y grabarse como yo lo hago en las clases, ¿cierto? Que es una pantalla pequeñita donde estoy yo, y luego lo que se muestra en verdad es la diapositiva, o solamente la diapositiva, eh, pero lo importante es que sea audiovisual. Eso es como lo más importante, no importa si ustedes aparecen o no en el video, no es necesario. Eh, y esos son los elementos que componen justamente este trabajo uno que se entrega la próxima semana, y que en verdad hemos ido construyendo durante todo este primer mes y un poquito más de unidad uno. Así que tengo la idea de que o sea, todo lo que está pedido no son cosas nuevas, sino que son cosas que hemos estado revisando en estas clases teóricas. Em, Así que con eso explicado, dejo abierta la palabra para preguntas sobre la clase, sobre los temas o sobre el trabajo, em, para clarificar algunos temas que no hayan quedado lo suficientemente claros. ¿Preguntas? Profe, tengo una consulta sobre el formato del trabajo, ¿no? Pero es de manera más como práctica, el tamaño de la letra y esas cosas, o va a enviar algo Solo más. 500 palabras, no hay Ya, ninguna consideración en términos de estilo, es un texto en formato Word. La única consideración son 500 palabras, no importa el tamaño, no importa nada. ya, eso era más que nada la duda. Ya. Lo vamos a colocar al tiro, vamos a cambiar, como les comenté aquí, imágenes. eh, y 2 minutos, formato Word. Eso. Igual podría ser como PDF. No, formato Word porque normalmente hago comentarios y el PDF no me deja hacer comentarios como el Word. ¿Sí? Sí, Sí, pero en general vamos a trabajar bastante en Word, salvo la entrega final de todos los tiempos, porque el Word me permite agregar sugerencias y comentarios de manera bastante más sencilla que el Word, o sea, que el PDF, que son como ventanitas que se entienden poco. ¿Ya? Así que vamos a trabajar sobre eso. Em, ¿Más dudas sobre el formato, sobre los temas? Bien, si no hay más dudas, vamos a dejar de grabar la clase y vamos a abrir un espacio para correcciones. Así que denme un segundito y